Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Business y Charla. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado, Carlos. Bueno, es una persona que tiene grandes proyectos y ha tenido grandes proyectos y nos va a platicar acerca de su proceso creativo para llegar a ese objetivo. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme y pues aquí andamos dándole continuidad a todas las ideas y proyectos que se han venido formando. Y pues bueno, te platico cómo surgió esto. Todo fue a raíz de un restaurante familiar eh, con un auge de 50 años. Esto fue pasado de generación a generación, siendo que estamos en la tercera. Estamos hablando de abuelos, padres, hijos. Y pues en este transcurso del tiempo que me toca a mí, estamos hablando de hace unos 25 años, fue que me surge la idea y la creatividad de poder tener tu propio negocio, entrar al comercio, entrar a la universidad, entrar a estudios y poder hacerlo y llevarlo a un nivel más profesional. Así es como surge en lo particular mi idea por tener un propio negocio. Y pues parte de la historia es muy importante, pues es lo que en el inter de todo eso que pasa, se forman nuevos proyectos. Y pues me gustaría platicarte Ok, la raíz de todo esto, ¿no? claro. Eh, por ahí del 2005, que fue cuando estaba estudiando la universidad, precisamente de gastronomía, que va de la mano con el restaurante que teníamos, en ese entonces surge la idea y la posibilidad de viajar a Canadá para continuar estudiando la carrera. En este entonces hice un inter para dedicarme a estudiar francés. Ok. Y de ahí regreso de, de Canadá, estaba en Montreal, regreso y pues me topo en que ya no quería seguir estudiando, sino que ya traía un poco más de noción no solamente del idioma, sino de negocios. Sí, Decido salirme de la universidad, no tanto porque yo quisiera, querían que claro. revalidara y Ok. querían que volviera a pagar todo Sí, cuando era me una... pasé una semana. Y pues aquí es donde inicio mi primer negocio, que fue un fanzine. Ok. Este fanzine lo inicié con tres amigos que también en ese entonces estaban como autodidactas en lo que viene siendo diseño gráfico y comunicaciones. Sí, Y yo entro en la parte pues creativa, ¿no? De sí. generar el contenido, generar la portada, cómo lo íbamos a imprimir, en qué papel, cuáles eran los temas, la dirección, la producción, todo. Entonces iniciamos este fanzine desde cero, haciéndolo artesanalmente. Utilizamos papel Revolución, que era papel reciclado. Estábamos buscando hacer un negocio ecológicamente comprometido, ¿no? Ok. Con todo lo que se pudiera hacer, ¿no? Digo, la tinta con la que se imprime, pues lleva Claro. absorbentes, lleva químicos y es muy difícil tratar de hacer todo lo más natural que se pueda, pero nuestro objetivo era hacer lo que más se pudiera Sí. en ese entonces. Entonces, por eso decidimos utilizar este papel reciclado, a manera de la impresión con offset y la serigrafía. Imprimimos 1000 ejemplares. Ok. La portada fue hecha manual, fue a dos tintas y pues se hicieron todas los oajes y los cortes, las grapas, todo fue manual. Logramos hacer este millar de fanzines y salimos a venderlo a la calle, a los camiones, en el Todos metro, en lados. los transeúntes, exactamente. Pues tenía un costo de 10 pesos y vendimos todos. Genial. Todos se vendieron en menos de un mes. Entonces, en este mes, pues logramos contactar a un webmaster que pues nos ayudó para crear el dominio. Ok. Y pues en ese entonces no había mucho, eh, Redes sociales o alguna no había otra. muchas redes sociales, estábamos en la época de MySpace, Facebook apenas acababa de iniciar, por ahí habían otros blogs que eran como de chismes y Ok. todo ese tipo de cosas. Sí iniciamos en MySpace, aunque no era tanto de música, pero pues tratábamos de compartir. Entonces aquí se crea el dominio precisamente para eso, para llegar a más personas y sin tener que imprimir más papel, ¿no? Y utilizar más, eh, pues, grapas, Todo. de tintas, etcétera, ¿no? Entonces,
El segundo volumen se sube a la red, se crea el dominio www.laexpresionred.com Ok. y estuvimos todavía un año más. Ahí se genera el volumen número 3, en donde ya se mete contenido de deporte. Contenido de la revista de La Expresión, pues tal cual es el nombre, era expresar, ¿no? Y buen Expresar. nombre, la verdad es buen nombre, no. Sí, sí, fue bastante difícil llegar a ese nombre, este, porque pues cuando uno ya lo dice, dices, ah, Claro, es sí, sí. fácil, ¿no? Y literal, pues era expresar lo que cualquier persona quisiera, ¿no? No queríamos tener limitantes, sin embargo, tuvimos que hacerlo porque entraba gente que quería expresar cosas que no iban de la mano con los temas principales que nosotros queríamos, lo cual era temas ecológicos, temas sociales, Claro. políticos, culturales, de deporte. Entonces, tuvimos que generar el contenido y en base a ese contenido iniciamos lo que era el volumen número 2. Ok. En esta marcha, pues se empiezan a adherir más personas. Oye, me interesa tu proyecto, se está vendiendo muy bien, están teniendo mucho alcance. Estamos hablando del 2007 y pues empieza a hacer un boom, ¿no? Sí, Y sí. el equipo empieza a crecer. Y en uno de esos meses en los que estábamos prácticamente por sacar el volumen número 4, me llega un amigo en donde me hace la invitación a poner lo que viene siendo un taller de Shilam. Shilam es un arte marcial prehispánico en donde une lo que es la cultura zapoteca, la mixteca, si mal no recuerdo, y la maya. Entonces se hace una fusión de estas tres. Es una especie de karate utilizando las técnicas ancestrales de estas culturas en las cuales se basaban para la defensa y la autodefensa de los pueblos, Ok. en donde está perdido, ¿no? No sé si tú habías escuchado hablar de ese Claro. tema, No, ¿no? yo la verdad no desconocía este tema, está bien. Precisamente por eso lo hacíamos, para que más gente se enterara. Ahorita actualmente la fundadora pues tiene un recorrido de muchos años y, y ya está protegido por la UNESCO, están tratando de dar eh, pues un impulso y un apoyo a ese arte, ¿no? Marcial hispánico. Y pues bueno, esta persona que me hace la invitación para ese taller tiene un terreno y ahí se iba a empezar a dar. Pero antes de que se hiciera la inauguración, pues se me ocurre la idea de hacer un centro cultural independiente con un restaurante, bar, fotogalería. Entonces, pues empiezo a gestionarlo y se empiezan a adherir más personas, ¿no? Una amiga que da danza contemporánea en su casa dice, oye, me gustaría dar danza contemporánea, hay espacio, sí hay espacio, tuvimos que hacer un horario, abrimos de lunes a domingo, cerramos la agenda y pues había clases de dibujo, de música, de teatro, eh, había cursos de fotografía, Ok. talleres de Estaba muy guitarra, completo entonces, estaba ¿no? muy completo, lo llenábamos de lunes a domingo, sí estaba ya profesional, puesto que teníamos una agenda, entonces lunes se daban talleres de 9 a 10, de 1 a 2, se Ok. cerraba de 3 a 4, volvemos a abrir de 5 a 6, etcétera. Entonces esta idea me surge puesto que había un café que me gustaba mucho, que estaba en la ciudad de Montreal, se llamaba El Utópico. Entonces, después le cambiaron el nombre al Escalier, que es la escalera, y cuando yo me regreso, pues traía mucho ese concepto de ese lugar que en México, pues en ese entonces era muy difícil encontrar un lugar para irte a tomar un café, a leer un libro que lo pudieras tomar de ahí mismo y que tocaran música en vivo, Claro. que dieran cursos de cualquier arte y que hubiera exposiciones. Entonces en México, y más en el Estado de México, no existía ese tipo de lugares en ese entonces. Ok. Entonces de ahí surge la idea, bueno, pues vamos a hacer algo similar, ¿no? ¿Por qué no podemos llegar a ese punto? Y lo logramos. Se fueron uniendo personas que estaban estudiando en las escuelas de artesanías, en las Ok. escuelas de arte, incluso también biólogos de la UNAM, agrónomos, etcétera. Entonces empiezan a abrir más talleres y logramos hacer la inauguración en noviembre del 2009. Esto con el apoyo de, de la madre de mi amigo para prestarnos el lugar, en donde al final pues dijo, ¿saben qué? Mejor no soy su socia, mejor les rento el lugar y ustedes hagan su proyecto. Y pues así inició esto, ¿no? Tuve que llegar a pedir el permiso y la venta de alimentos y alcohol al Claro. municipio, que en ese entonces no recuerdo el nombre de la persona que estaba encargada de la gestión de esto, pero me dijo que mandara una carta
directamente al presidente municipal. Y pues eso hice, mandé la carta y tuve respuesta en menos de 2 semanas y nos dieron lo que viene siendo el permiso verbal durante un año para poder revisar si esto funcionaba, nos lo daban por escrito para poder llegar a ser un centro cultural independiente, puesto que no teníamos recursos del De... gobierno de Atizapán de Estragos en ese Ok. entonces. Entonces se hace la inauguración y fue un boom. Fue un boom. Ah, Sí, la primera semana tuvimos muy reventar. buena respuesta. Sí, la inauguración se hizo con música en vivo. Se dio una clase muestra de Shilán. Se dio una plática acerca de, de hidroponía, cómo plantar ciertas plantas en tu casa comestibles, ciertas hierbas, también de composta, se dieron talleres de fotografía, de pintura. Entonces duró bastante la inauguración, iniciamos como a las 3 de la tarde y se fue hasta las 11, 12 de la noche. Y pues fue un éxito. Al día siguiente empezamos a tener inscripciones inmediatamente de las madres. Oye, quiero inscribir a mi hijo, a mi hija, niños de entre 4 a 12, 13 años, es lo que más tuvimos. Y pues bueno, estamos enfocados en los niños porque nuestra idea principal para lograr Como las bases, se puede decir. Las raíces, se puede decir. pues O- más que las raíces es porque debatimos bastante en qué íbamos a hacer y llegamos a la conclusión de que si queríamos aportar nosotros algo en el mundo, en el país, en el municipio, en la colonia, era enfocarnos en los niños, ¿no? O sea, ok. si podíamos hacer que un niño eh, viera que era bueno para la fotografía, o para la música, para cualquier otra cosa, las matemáticas, etcétera, lo que estábamos tratando de hacer era ese impulso, ¿no? Ah, Desarrollar la creatividad, ¿no? En los niños y no tanto en los jóvenes y en los adolescentes, sembrar eso en, en esas conciencias para que fuera un futuro para la colonia, para el municipio, etcétera, y así nos vamos hacia lo grande. Ese fue nuestro objetivo y pues bueno, lo logramos tener alrededor de 30, 40 alumnos sin diplomas, sin documentos. claro. Ahí era nada más, Ahora, ¿quieres ir a aprender a tocar guitarra? Pues bueno, te van a enseñar a tocar guitarra. ¿Quieres ir a pintar? Te van a enseñar a pintar. ok. Y pues bueno, por eso en el primer mes tuvimos muy buena ganancia, muy buen resultado y continuamos con el proyecto hasta el tercer mes en donde tuvimos problemas con los vecinos, puesto que no veían lo cultural, no veían el objetivo principal y se empezó a desbordar lo que viene siendo pues el Una serie chisme entre de... vecinos así, así. para podernos cerrar, ¿no? De este lugar nada más vienen a hacer ruido, a hacer música y nos Sí, molestan, nos dejan dormir, venden alcohol, venden vino, esto no está bien. Entonces, pues la dueña del lugar nos dijo que lo mejor era cerrarlo, siendo que teníamos la licencia verbal para vender desde... alimentos y alcohol. El alcohol pues lo vendíamos porque en las tardes vendíamos lo que venían siendo comidas como pastas, Ok. como ensaladas, cortes de Que esto carne. servía para darle el equilibrio al proyecto, ¿no? Me imagino Claro, que era para sí, solventar todo lo que se exactamente, necesita. exactamente. Ok. Y pues desafortunadamente de donde más sacábamos recursos era de los alimentos y de las bebidas, Ok. porque los talleres, a veces los talleres eran gratis. Y la persona que daba el taller, pues no vive del aire. Claro, exacto. Entonces recibía una remuneración por parte del negocio. ¿De dónde sacábamos esto? Pues de los De alimentos los... y bebidas. Había una cooperación voluntaria, esto fue ya en el último mes, para poder quitar lo que eran las bebidas, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos seguir si quitamos las bebidas? Bueno, pues tenemos Sí, cooperación eso, voluntaria. Pero pues vivimos en México y claro. estábamos en el 2009, entonces sí estábamos pasando ahí una situación en donde actualmente es lo mismo. O sea, no es Sí, como si viéramos ayer, ay, es que ayer estaba bien difícil y hoy ya no. No, siempre México siempre ha estado difícil y como cualquier país de Latinoamérica es muy costoso hacer esto. Si tú vas a primer mundo y tienes un proyecto de esta índole, el gobierno en automático te apoya, ¿no? O sea, bueno, a ver,
cuál es la gestión de tu proyecto y te dan. Y es que el alcance o el impacto que puedes generar es bastante, porque no, bueno, hasta la fecha no hay, sí existen, pero para abastecer pues a todo. Por ejemplo, en este caso a los niños que se enfocaban, no hay suficientes, no sé si podría decir, escuelas de arte en general que puedan asistir los niños. Hoy en día ya se está perdiendo cada vez esa cultura y se están enfocando en diferentes cosas. Se me figura mucho una película, pero no recuerdo su nombre, de que un chavo total no entra a la universidad, entonces él crea con el fondo que le dieron a sus padres para el estudio, él compra un edificio abandonado, un hospital, y ahí se junta con sus amigos, dice, yo voy a hacer mi propia universidad, ¿tú qué sabes? No, yo sé patinar, ¿tú qué sabes? No, pues yo sé clases, sé meditar, tú vas a dar clases de meditación. Entonces, al final yo lo relaciono con eso, ¿no? Que la gente va a aprender algo de simplemente diferente y en realidad si lo ves a grandes rasgos, pues lo que es la vida, ¿no? Hay muchas cosas que muchos están de acuerdo, ¿no? Con el modelo de educación, pero yo pienso que, bueno, se enseña lo básico, pero de ahí, desde los niños, tú empiezas a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y cómo es realmente cómo quieres vivir y disfrutar la vida. Entonces, esa película es muy buena, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita te lo investigo, pero está bien, o sea, de clases de todo, desde matemáticas hasta desde skate, desde pintura, desde natación, de todo un poco hay en esa universidad. Y al final de todo, validan o acreditan para que sea una universidad oficial. Está muy interesante esa película. Sí, pues suena interesante lo de la película, si logro recordar el nombre y me lo puedes repetir. Claro, sí, digo, ese Ya. modelo de educación, la verdad me llamó mucho la atención porque realmente es hacia donde podemos aportar más y no estar siempre anclados, se podría decir, a un modelo de educación que ya está preestablecido y solamente hay que escoger. Entonces no creo que sea una manera, pues, en la cual podamos sacar todo el proyecto, no, más bien todo el provecho o todo el jugo que traemos por dentro. ¿Cómo ves? Muy bien, sí, pues espero que me lo envíes. Oye, y platícame ahora por ejemplo, el negocio de la barbacoa. También veo que también tienes un negocio de burritos. ¿Cómo empezó ese negocio? ¿A raíz de qué fue o cuál fue el punto de inflexión para llevarlo a cabo? Ok, pues muy bien. Recapitulando de lo que te estaba platicando, ¿Ok? de, del Centro Cultural Independiente, de ahí emigramos a Aguascalientes, se Ok. cierra y todo el mobiliario que se construyó allá, pues nos lo traemos hacia Aguascalientes y en Aguascalientes, en el 2009, que pues estaba como presidente fecal, Ok. se quedan mis dos padres sin empleo. Entonces, mi papá, aparte de trabajar en Luz y Fuerza del Centro, Ok. que hacen la extinción de esta empresa, él decide agarrar el mobiliario del Centro Cultural Independiente, venirse a Ok. Aguascalientes y seguir el Ok. negocio de la barbacoa, que te platiqué en un inicio, que Que ya todo, es todo familiar, va de es generación en familiar, de generación. generación a generación. Él, aparte de que trabajaba en Luz y Fuerza del Centro, Ok. tenía aparte un negocio en el Estado de México, Ok. de un restaurante de barbacoa, y entonces lo vende, se lo vende a un chino, el chino llega y le dice, oye, le compro todo su restaurante con mobiliario, platos, todo, todo. Entonces se lo vende, se queda sin trabajo y con el mobiliario que se trae para acá, pues decide mudar el restaurante de barbacoa aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes tiene un hermano en donde él ya llevaba alrededor de 35 años con el negocio de la barbacoa, Barbacoa Don Chava. Ok. El nombre viene del abuelo, el abuelo es el que fundó este negocio y por eso se llama Barbacoa Don Chava. Ok. Tiene alrededor de 50 años. La Bastante. matriz, bueno, no son sucursales. El primer negocio estuvo en Atizapán de Zaragoza, que fue el que Ok. inauguró mi abuelo. Él al fallecer lo hereda una de las hermanas mayores de mi padre Ok. y una familia de 10 hermanos, dentro de uno, se muda a Aguascalientes Ok. y crean el primer negocio en Aguascalientes de barbacoa Don Chava. Ah, excelente. Sí, el hermano de mi padre, mi tío, fue pionero de la barbacoa aquí en Aguascalientes Ok. y pues bueno, en el año en el que mi papá se viene, pues decide poner su negocio. Entonces ya Ok. habían dos negocios de barbacoa Don Chava Ok. aquí en Aguascalientes.
en donde no son sucursales, no son franquicias, son independientes, el negocio de mi tío y el negocio de mi padre. Ambos se Ok, llaman lo mismo, pues tienen el derecho al nombre, claro. pues son los hijos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, nosotros también, pues seguimos el legado, y en ese entonces, cuando él se viene para acá, yo Ok, estaba viajando por los estados de aquí de la República, y regreso yo a la Ciudad de México cuando mi padre ya está iniciando el negocio del ya restaurante establecido. de la Barbacoa en Chava aquí en Aguascalientes. Años más tarde me voy a Monterrey y duro 5 años por allá trabajando en el área de la logística, y pues mi padre enferma, el negocio empezó a crecer bastante y me hace una llamada y me dice que necesita de mi apoyo, y pues tuve que tomar una decisión entre Claro. seguir la carrera en la que estaba y regresar aquí a Aguascalientes a apoyar el restaurante. Claro. Entonces, de esa manera regreso aquí a Aguascalientes y tomo el control del negocio. Al tomar el control del negocio le doy un giro, lo empiezo empiezo a rediseñar, empiezo a hacer un layout, donde se van a poner las mesas, donde va a estar esto, la fachada, empiezo a remodelar, y eso fue desde hace 2 años. Yo llego aquí en Aguascalientes nuevamente en el 2018. Ok, Aquí voy a hacer un paréntesis porque también de mis proyectos importantes fue que me vine a Aguascalientes en un periodo dentro del, que será como 2010, 2011, y me vengo y empecé un negocio de ok. baguettes, en donde con mi bicicleta tenía una charola Repartes. y yo los preparaba, eran totalmente caseros, eran cuatro baguettes diferentes, eran dos carnívoros y dos vegetarianos, Ok. y me iba a vender a lo que era la feria. Tú los hacías y tú mismo te encargabas de repartirlos Yo a... los hacía, Ok, yo los repartía, yo los vendía. ok. Entonces empezó a crecer también, eso fue un muy buen proyecto, eh, en donde empecé a acomodar lo que eran charolas de baguettes en Ok. varios restaurantes, restaurantes más bien bares, Vale. donde casi no vendían, ¿no? Nada más vendían de alimentos, papas fritas, hamburguesas y hot dogs. Entonces llego yo con estos baguettes a estos bares y pues me empiezo a hacer un poco de fama, en Algo donde nuevo. sí, era algo totalmente nuevo. Nadie hacía, que yo recuerdo en ese entonces, no tenía competencia, no había nadie vendiendo en bicicleta en la feria ese tipo de producto, ¿no? Ok. Y en los bares menos, ¿no? Incluso también llegué a tocar en varios bares. Bueno, me dedicaba más a lo que era la mezcla de música, Ah, ok. y pues me empezaron a permitir tocar. Yo usaba de Las consola cosas. un Xbox primera generación, una mezcladora y unos Discman, y Y eso era con eso. con lo que tocaba. Ok. Y pues ambientaba traía música pues, que escuchaba en lo que era Canadá, entonces traía una carpeta muy amplia de música, y pues hacía un boom, ¿no? Y eso fue muy interesante porque aparte de que ya me pagaban por andar mezclando en bares, pues aparte vendía mi producto. Ok. Y llegué al punto en donde me empezaron a apodar el Chico Baguette, ¿no? Ok. Entonces, te cierro este paréntesis porque pues esto fue antes De todo de eso. apoyar a mi padre en el restaurante de barbacoa. Cierro ese negocio, empieza a crecer, lo cierro porque me voy a Oaxaca a dar un tour a las playas, a Ujú. conocer, y cuando regreso ya tenía 2 personas que me ayudaban, lo había dejado encargado a uno, Ok. y pues resulta que regreso y mi negocio estaba cerrado, se dio la fuga, Se llevó todo el se dinero, llevó mi todo. cuchillería, pues prácticamente más que dinero se llevó mi equipo. Ok. Y pues tuve que cerrar el negocio y regreso a la Ciudad de México. Ok. Entonces de ahí me voy a Monterrey, y de Monterrey Regresas a regreso a Aguascalientes. Aguascalientes en el 2018. Ya aquí en el 2018, este, permíteme un Sí, segundo. claro, claro. Ajá. Es donde llegas a rediseñar todo, todo el layout, todo el negocio, pues, tanto a lo mejor desde imagen, desde redes sociales, desde el acomodo del establecimiento. Tú te encargaste Yo me de encargué cambiar todo. de todo, me encargué de todo, y principalmente le di forma, ¿no? Y estructura al negocio. Entonces esto hace que empecemos a tener más clientes, y pues empezó a generar más ingresos, Más empezó a igual. contratar más gente,
y pues empezó a hacer un boom, ¿no? Ahí en el negocio, puesto que ese lugar no era para hacer un restaurante, era para tener locales, entonces no estaba, estratégicamente no estaba puesto para un restaurante. Sin embargo, a través de 10 años de lucha de mi padre, de mantenerse, pues logró tener clientela, ¿no? Por el servicio, por la atención y la forma de hacer un alimento artesanal, porque la Claro. barbacoa pues es totalmente artesanal y de esa forma fue que se logra ese éxito, ¿no? Ahí en el restaurante de Barbacoa Don Chava, por Ok. la salida a San Luis Potosí. Eh, y en ese inter, en donde se crea ese éxito, es donde se viene otra vez una avalancha de proyectos, ¿no? En donde actualmente ahorita estamos realizando pues estos proyectos, ¿no? Que empezó no hace mucho y es donde nace Don Quería. Don Quería nace puesto que me hacen la invitación de traes una muy buena idea, me agrada el concepto, vamos a vender un producto de Canadá, el cual es un poutine, se renta el local en el centro, el poutine pues son papas a la francesa con queso, salsa gravy, no tiene mucha ciencia, es muy vendido allá, pero pues aquí la gente pues No lo no conocía lo o no era conocía. muy... Es correcto, es muy pocas personas lo conocen, se hizo el intento y pues desafortunadamente no tuvo un boom. Aguascalientes es muy difícil y tuvimos que cambiar el giro. De hecho, dicen que Aguascalientes es la prueba piloto, ¿no? Para cualquier Exactamente. producto que quieren sacar siempre al mercado. Aguascalientes, que dicen que es una población muy inestable. Entonces, si llega a pegar en Aguascalientes, es muy probable que Pega a llegue a todos pegar. lados. Así es, y ese fue el mismo ejercicio que hicimos, no pegó, cambiamos el giro, el negocio se empezó llamando Don Quería, Ok. siendo que el principal producto, el producto estrella era el Putin. Tuvimos que desplazarlo y metimos el burro. Ok. El burro, bueno, de una forma más gourmet. Ok. De igual forma, tanto para los vegetarianos y tanto para los carnívoros. Ok. Pasaron las semanas, un par de meses, y tuvimos que desplazar los productos vegetarianos, puesto que también es muy poca la gente que consume productos vegetarianos aquí en Aguascalientes, dado que la población también es muy No. reducida, pues tuvimos que desplazarlo. Y empezamos a jugar con el burro de los carnívoros, a meter ribeye, a meter carne asada, el burro va bañado en salsa de birria, acompañado con chile habanero, con cebolla morada, y pues empezó a pegar. Ok. Todo esto pues en medio de la pandemia, ¿no? De hecho nosotros abrimos en abril, cuando hubo un Empezaba el auge, semáforo ¿verdad? rojo, exactamente, en donde también pues parte del local no nada más era vender comida, ¿no? Sino también hacerlo un espacio en donde se pudiera difundir lo que es la lectura, que hubiera fanzines, que Ok. se pudiera ver venta de artículos para arte, tales como cuadernos, pinceles, pinturas, aerosoles, ta, ta, ta. No llegamos a ese punto, pues igual, Ok. fue un trimestre lo que se duró ahí. Se hizo la realización bueno, se realizó más bien un mural por parte de Pala, de Andrea Palacios, Ok. y este mural pues fue enfocado al negocio también, se pintó eh, lo que viene siendo a Guadalupe Posada, Ok. dando una especie de, de- vaya, como de ceremonia a los animales que se sacrifican para que nosotros podamos subsistir. Alimento, Entonces claro. estaba muy cosmogónico, ¿no? Ok. El poder llegar a este punto de combinar lo que es ese tipo de sacrificio, ¿no? Del Claro. animal para entrar al cuerpo humano y, pues dar como gracias, ¿no? Que eso pasaba, de eso trataba ese mural y pues fue muy padre realizarlo, puesto que iba todo en conjunto con el concepto y cuando se termina y se comienza realmente a funcionar el negocio, los socios pues no estaban en desacuerdo en muchas ideas y tuvimos que cerrarlo. Realmente yo digo que se aviente, que la gente que se aviente, no importa si está en la pandemia, si no hay pandemia, si trae las ganas, si trae el concepto, si trae la iniciativa, pues adelante. Porque el esperarse, pues trae, es contraproducente, vaya. Te puedes esperar, tú traes ahorita las ganas y pasa una semana y alguien te puede cambiar
el chip, te puede cambiar la idea, o te desmotivas, o te desanimas, ¿no? Pero si vas a hacer algo, hazlo en el momento, no te esperes a mañana, ¿no? Esté como esté la cosa, si tienes los recursos, si tienes las posibilidades, adelante. Entonces, esa es básicamente mi idea, en el que quien traiga un proyecto lo realice, Que se aviente. exactamente, que lo materialice, porque también si no pasa eso, nada más planean como sopilotes, ¿no? Nada más están Claro, planeando y y no planeando y llegan a planeando y ningún. planeando y nunca aterrizan, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer las cosas cuando puedes. Y más cuando es de manera medible, ¿no? Supongamos, hasta para leer un libro, para hacerlo. Son 300 páginas y te programas. Tengo que leer, no sé, 20 páginas en tantos días. Vas, con que es el primer escalón, ahí es donde existe realmente un avance, porque está el hecho de que todos tenemos pensamientos, pero donde no hay un plan de acción o donde no realizas esa, pues sí, esa acción para poder hacer el proyecto, pues jamás vas a poder llegar y te vas agarrando de ideas, y si escuchas a la gente, oye, me conviene, no te conviene, ahorita vas a desperdiciar tu dinero, ahorita. Entonces es importante eso. Es lo que me ha ayudado mucho siempre, que se inicie un proyecto de manera escalable y de manera medible. Es decir, a ver, si se va a hacer esto, el primer paso es esto, y luego esto, y así ves como una maquinita que va a empezar a funcionar. Y es cierto, realmente estoy en contra de que, no, es que no sabemos qué va a pasar, mejor me quedo con el dinero, porque al final el dinero pasa el tiempo, los años y se devalúa. Mucha gente que se acostumbra a guardar dinero, no sé si todavía existe, que guardan abajo de los colchones. Pasan 5 años, 10 años, ese dinero ya no vale lo mismo que el valor que tenía antes. O sea, va devaluando, se va creciendo el mercado y al final de cuentas estás perdiendo. En vez de ahorrarlo, estás perdiendo gradualmente. Entonces, pues sí, la gente que se aviente a emprender de cualquier cosa, como tú comentaste, lo que me has dicho, has fracasado, te he contado 2 o 3 veces, pero más sin embargo has intentado volver a sacar los proyectos y es parte de un fracaso, siempre va a estar, siempre es un hecho tener, ya está, muchos dicen que siempre hay que, ¿cómo se puede decir? Ya lo tienen previsualizado un fracaso porque de que va a haber, y verlo de manera, pues natural y cruda, porque muchos motivadores de que, no pienses en el fracaso porque el fracaso te va a llevar a terminar, es que es algo más crudo, más real de que fracasos va a haber siempre en la vida, pero la manera importante es cómo vas a salir de ese problema y salir adelante simplemente. Entonces, pues, me da mucho gusto que hayas venido aquí un ratito a platicarnos, a toda la audiencia la poquita, mucha audiencia que tenemos, pero yo sé que más de alguno les vas a aportar algún valor o se va a quedar con alguna frase o alguna partecita de que a lo mejor ellos tienen una situación similar y lo pueden aplicar. No sé qué más quieras agregar, Carlos. Pues sí, en lo que ahorita comentas, creo que la clave es seguir, ¿no? O sea, puedes fracasar 1000 veces y seguir. Es muy fácil iniciar algo. Tú puedes iniciar un negocio, puedes iniciar un proyecto, puedes iniciar eh, una canción, pues lo que sea, puedes iniciar un mural, lo que sea. Lo difícil es mantenerlo. Esa es la clave, o sea, mantenerlo. Y mantenerlo es lo que cuesta. Si inicias algo, se interrumpe y se cae, pues vas a volver a iniciar otra cosa. Se interrumpe y se cae y así sucesivamente. Entonces, la idea es continuar. Continuar y perseguir lo que realmente te gusta. Eso es lo que yo les diría a todos eh, a tu audiencia que tienes y a los que realmente compartan también este tipo de ideas, es seguir, no quitar el dedo del renglón por aquello que te apasiona sin importar lo que sea, y eso te va a llevar al punto que quieres, ¿no? Al punto de esa satisfacción individual, en donde apacigua todo tu ser, ¿no? Que puedas estar ahí, en donde quieras estar realmente, sin tener que estar buscando, iniciando, fracasando y siguiendo cosas que no son, ¿no? A veces se meten a trabajar en otros lados para conseguir dinero para crear su sueño y se dan cuenta que no tenían sueño, ¿no? Y siguen trabajando en ese tipo de empresas o Quedan en ese estancados. negocios. Pues ponle que no se estancan, pero van a seguir en algo que no era su sueño. Y ese es el problema, que aquí en México y en muchos países de Latinoamérica
está todo predestinado y prediseñado para que la gente no progrese, que la gente no cumpla sus sueños, que la gente no desarrolle sus talentos. Esa es una problemática muy grande, puesto que no avanza el país de esa manera. Entonces, que sigan sus sueños, que sigan todo su pasión por realizar lo que a cada uno les guste o les compete. Excelente. Con eso me despido y pues muchas gracias por invitarme. Muchas felicito también con tu programa y pues que tiene un fin muy bueno. Hay muchas réplicas ahora en las redes sociales. Claro. La competencia es muy grande, pero pues tú también eres un ejemplo claro de que quieres seguir con tu sueño y pues aquí lo estás haciendo y adelante. Oh, pues muchas gracias. Esperemos tener en un futuro una segunda parte para seguir platicando esta interesante plática. Y pues nada, amigos, si les gusta el video, si les gusta el contenido, ayúdenme a compartir un like. Abajo les dejamos las redes sociales de Carlos, por si gustan seguirlo. Y pues ya sería todo. Hasta la próxima.